Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Trances, ya en esta segunda temporada, en la cual, bueno, Luis Arocha y mi persona hemos iniciado un viaje a través de la resiliencia, los temas de la creatividad y salud mental. Luis, ¿cómo estás? Un gusto verte. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Aquí nuevamente, en Nuevamente. esta conexión Ecuador-Australia, ¿no? Y conectados. Luis, ha sido un viaje fascinante los últimos meses porque hemos estado viajando por temas en los cuales, bueno, ha sido interesante la receptividad y quiero darle las gracias a todas las personas que nos han seguido desde esta plataforma que es conversaciones generativas, conversaciones para reflexionar, pero también conversaciones para actuar, pero también conversaciones para encontrarnos con nosotros mismos. Y en esta parte estamos, nuestra sección pasada fue acerca del propósito de vida, objetivos de vida, ¿para qué son importantes esos objetivos? ¿Cuál es la trascendencia de tener objetivos de vida en tiempos tan complejos, tiempos tan interesantes, tiempos tan demandantes? Y en esta serie que estamos iniciando hoy, eh, estamos convocados para hablar sobre el tema de creatividad. Y creatividad es un tema maravilloso, un tema enorme, pero que está muy relacionado con la vida. Eh, Hay una idea, Luis, en la cual hay como una especie de mito, de estereotipo acerca de que la creatividad es es un elemento, una habilidad que solamente está dado para músicos, artistas, para gente que está en el campo profesional de la creatividad del arte, pero lejos de eso, lo que nos demuestra la vida cotidiana es que la creatividad está en cada uno de nosotros. Es una habilidad intrínseca del ser humano. ¿Cómo lo ves tú, que has sido un estudioso de la creatividad por tantas décadas? Sí, sí, sí. Fíjate, Félix, es interesante porque es un terreno, a mí me maravilla el terreno de la creatividad porque la creatividad está presente en casi todos los animales, Mm. empezando por allí, ¿no? Claro, en distintos niveles y profundidades de manifestación, ¿no? Y particularmente en la creatividad hay mucha tela que cortar. Fíjate, por ejemplo, la creatividad se vinculó durante muchos años a lo que se llamaba el cociente de inteligencia, el IQ, ¿ya? En el sentido de que las personas muy inteligentes eran las personas que tenían el don creativo, el don que significa hacer algo nuevo o hacer un descubrimiento nuevo o crear algo nuevo, algo novedoso, algo que no estaba, ¿no? Como principio creativo. Sin embargo, hay un estudio que se llevó a cabo durante muchísimos años. Comenzó por allá por los años 20, por los psicólogos cuando estaba empezando a ponerse de moda esto de precisamente el cociente intelectual, Ujú. donde según el nivel de capacidad que tú tuvieras para responder ciertas preguntas y a ciertos juegos de fondo matemático, eh, se catalogaba con un número, siendo 100, ¿verdad? El número que se escogió como para lo normal. Y por encima de lo normal, todo aquel que iba por encima de 100, según iba ascendiendo, se consideraba más inteligente o menos inteligente. Y se estableció el dintel de 140 en el cociente intelectual como el límite entre el genio, el creativo per se, el creativo natural, y por debajo de 140, bueno, la gente medianamente inteligente o tal. En este estudio hicieron un seguimiento de 2.000 personas Ujú. que tenían un cociente intelectual por encima de 140 y se les hizo seguimiento a todo lo largo de su vida. Ajá, Este sí. estudio terminó rozando el año 2000 con la muerte del último de estos personajes. Bueno, de esas 2.000 personas con más de 140 de cociente intelectual, de capacidad de responder problemas Ujú. en estos test,
solo 11 personas figuraron. 11 personas de 2000. Ah, qué interesante, ¿no? Entre esas personas, por ejemplo, que se conozca así o que, por ejemplo, en el estudio que yo leí aparecía su nombre, fue Ronald Reagan. Fue el único que llegó a presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿ya? Que tuvo un cociente intelectual en su niñez de más de 140. El resto, hubo 3 premios Nobel, hubo artistas destacados, escritores laureados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo el resto no tuvo ninguna figuración creativa importante en su vida. Entonces, esto echa por tierra uno de los mitos que tradicionalmente se han asociado con la creatividad, que es esto del cociente intelectual. Exacto. Es decir, la habilidad que pueda tener la persona para responder un test específicamente, ¿no? Después, el otro hecho interesante tiene que ver con Howard Gardner, ¿no? Howard Gardner, que introduce el concepto de las 8 inteligencias. Exacto. Donde habla de la inteligencia de relaciones interpersonales, la inteligencia deportiva, la inteligencia matemática, la inteligencia musical. Y hay una entrevista que incluso nuestros televidentes pueden ver por YouTube, donde le preguntan a Howard Gardner cómo llegó él a este concepto de las 8 inteligencias. Y él dice lo siguiente: bueno, cuando yo estaba trabajando con psicología en la universidad, yo en un momento dado me hice una pregunta. Dije, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre lo que la gente llama talento y lo que la gente llama inteligencia? Y dice, yo no encontré ninguna diferencia. No encontré diferencias. Entonces dije, ok, entonces la ecuación es que talento es igual a inteligencia. Y como hablamos de talento musical, hablamos de talento deportivo, hablamos de inteligencia geográfica, hablamos de inteligencia relacional, pues yo simplemente traspasé el término de un lugar a otro. Así con esa sencillez. Entonces, ¿por qué hago mención a estas dos cosas? Porque efectivamente parece que esto que llamamos inteligencia, creatividad, genialidad, etcétera, es una estructura compleja donde juegan papel muchos factores y donde uno encuentra que se expande las posibilidades. Por ejemplo, si nosotros decimos, oye, que es una persona creativa, por ejemplo, está Bongo. Bongo es un mono, no sé si todavía vive Bongo, pero un mono pintor que se hizo muy famoso, se hizo muy famoso por allá por los años 60 y tal. Porque realmente uno ve las pinturas de Bongo y tú dices, qué belleza, ¿no? Ahora, tú dices, wow, ahí hay creatividad, ahí hay accidente, ahí hay qué cosa hay ahí, ¿no? Incluso entre los grandes admiradores de Bongo estuvieron Pablo Picasso y Joan Miró, por ejemplo, dos individuos bastante creativos dentro, por ejemplo, en el caso de las artes plásticas. Es decir, que innovaron, que presentaron ofertas diferentes de lo que había antes y que además esas ofertas fueran útiles. José Antonio Marina, este gran filósofo español, también introduce un concepto que él llama inteligencia creadora, porque él dice, hay dos tipos de inteligencia. Hay la inteligencia estúpida y hay la inteligencia creadora. Es decir, la inteligencia estúpida es, bueno, esa facultad que tenemos muchas veces para seguir haciendo lo mismo o para seguir haciendo cosas que nos hacen cometer errores. En cambio, la inteligencia creadora es ese potencial que está en cada uno de nosotros, donde nosotros podemos dar un salto evolutivo, un salto
constructivo, un salto de avance como seres humanos, ¿no? Y lo propone como un tema central. De hecho, ha desarrollado lo que él llama la teoría de la inteligencia creadora, que es muy interesante también porque está llena de muchas variables que van desde la atención, la memoria, la capacidad de conectar, sobre todo la capacidad de conectar, etcétera. Sí, fíjate que qué importante es el hecho de que también hay un mito o un estereotipo o una idea que se ha ido sembrando de la creatividad es algo que nace y que la persona nace creativamente. No necesariamente es cierto. La creatividad también tiene que ver con el cultivo de una habilidad. O sea, si queremos ser más creativos, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo puedo yo ser más creativo? ¿Cómo yo puedo modelar a alguien creativo? Entendiendo la creatividad, yo encuentro la creatividad como la capacidad de encontrar soluciones en mi vida cotidiana. O sea, yo la creatividad la tengo asociada al día a día. Por ejemplo, el cocinar. Gente que con 2, 3 ingredientes prepara siempre, incluso tiene la habilidad de hacer cosas diferentes. También tiene que ver con la perspectiva con la cual tú ves una situación. Pero también, fíjate que surge también todo este enriquecimiento con los modelos de Goleman acerca de la inteligencia emocional, sin también nombrando, creo que hice una gran contribución, porque también la creatividad tiene que ver con las emociones. Cómo yo uso mis emociones para ser creativo. Cómo puedo yo usar la rabia, la ira, que son emociones que muchas veces están como perseguidas como una especie de hereje porque no se puede sentir rabia o tristeza cuando realmente forma parte de un abanico, de una acuarela emocional que nos permite crear. Si lo utilizamos en un sentido creativo, nos puede permitir encontrar opciones y soluciones que no nos imaginemos, que no nos imaginábamos, ¿no? Y en ese orden, Luis, también me recuerda mucho a Eduardo de Bono. Oh, ¿cómo no? Teníamos tú y yo conversaciones hace 20 años sobre Eduardo de Bono. Y fíjate cómo todo lo aporte que hizo Eduardo de Bono, que llegó a Venezuela, por cierto, a través de Antonio Sí, sí, Machado. Cuando él fue a Venezuela, yo hice un taller con él, un taller creo que de 8, 10, 12 horas, fue un fin de semana. Y una de las cosas interesantes es, él colocó una serie de objetos sobre la mesa, ¿no? Y entonces nos decía, cada quien elija un objeto. Me acuerdo porque yo elegí un bolígrafo, precisamente, ¿no? Un puntero de esto, ¿no? Y entonces después dijo, tienen 10 minutos para elaborar 10 funciones que le puedan atribuir a ese objeto, ¿no? Y dentro de 10 minutos la vamos a presentar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que así un poco por encima, pues eso fue, creo que en los 70, ¿no? Por allá. Entonces yo decía, bueno, claro, en primer lugar sirve para escribir, pero también sirve para señalar, también sirve para rascarme el oído. También sirve, por ejemplo, para salvarle la vida a una persona con una traqueotomía y cosas así por el estilo, ¿no? Pero lo cierto es que cada persona tenía que elaborar creativamente, ¿no? Era, todavía en aquel momento él hablaba de pensamiento lateral y ese tipo de denominaciones que era como el uso para el momento, ¿no? Después desarrolló toda la tesis de la lógica perceptiva, de lo que llama la lógica fluida, ¿no? Que es la manera de razonar para ser creativo, ¿no? Que es bien interesante. En la primera década del 2000, yo que estaba trabajando con un grupo de personas en esto del modelo neurocodec, decidimos hacer un estudio sobre precisamente la genialidad. La idea era creatividad, por supuesto, como una consecuencia de la genialidad, ¿no? Y estuvimos revisando, primero históricamente, a los grandes genios de la humanidad, tomando como genios a esos personajes que realmente revolucionaron la vida, ¿ya?
Me refiero a Platón, Galileo, Newton, Albert Einstein, Sigmund Freud, a esos personajes, ese tipo de personajes, Immanuel Kant, Baruch Spinoza, y agarramos y dijimos, vamos a ver cuál es el factor común en la biografía de estos personajes. Y entonces trajimos los factores comunes. Y además aquellos que tenían una alta frecuencia estadísticamente entre ellos, ¿no? Los factores comunes, por ejemplo, fíjate, hay un factor común interesante. Todos eran unos grandes enamorados de la búsqueda de cómo funcionaba lo que ellos trabajaban, no importa qué era, ¿no? Newton, por ejemplo, pasaba noches en vela, completa. Albert Einstein se abstraía horas y horas observando el cielo y tirando ecuaciones. Sigmund Freud, fíjate, es interesante esto. Sigmund Freud le escribe una carta a ¿cómo era que se llamaba? La Bernays, no me acuerdo ahorita el nombre de pila. Le escribe una carta a su novia, la que va a ser su esposa, a los 23 o 24 años, estaba recién graduadito de médico, donde le dice lo siguiente en esa carta. Acabo de destruir mis notas sobre el funcionamiento de la mente humana, porque no quiero que mis futuros biógrafos publiquen semejantes tonterías. Mis futuros biógrafos. Es decir, otra de las características que encontramos entre los genios es que de alguna manera ellos sabían que estaban predestinados, ¿ya? Y asumían eso. Es decir, tenían como una misión de que había algo, aunque no supieran qué era, que iban a dejar como legado, ¿no? Fíjate que estoy hablando de características emocionales fundamentalmente que rozan al pensamiento, pero que son básicamente afectivas, son básicamente actitudes pasionales, como decía Baruch Spinoza, por ejemplo. Fíjate que ahí toca la importancia de los propósitos de vida. La gente altamente creativa son gente también que tiene un propósito muy fuerte de vida en la inmensa mayoría de los casos que se estudia. O sea, tiene una determinación, tiene un por qué vivo, la importancia de por qué estoy viviendo, ¿no? Hay una anécdota de Walt Disney cuando estaban en sus Walt Disney fue otro también de los que estudiamos. Cuando estaban en el proyecto de fantasía y llega un periodista y le pregunta a Disney, señor Disney, ¿qué puede esperar el público para su próximo proyecto de los estudios Disney? Y él le dijo, mira, no lo sé, pero lo que sí sé es que va a ser algo grande y brillante. Sí. No lo sé, pero lo que sí sé es que va a ser espectacular. Acabo de acordarme de otro genio extraordinario, vivo, que es Richard Bandler. ¿Cómo no? Porque me vino a la cabeza, quienes saben de PNL, por ejemplo, acá, me imagino la respuesta, ¿no? ¿Cómo maneja las submodalidades? Va a ser algo grande y brillante. O sea, estaba viendo, aun cuando no tenía claro el contenido, pero estaba mirando en el ojo de su mente un resultado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Albert Einstein siempre reportaba que él se imaginaba viajando en la punta de un halo de luz por el espacio. Sí. Y que eso lo ayudó a ubicar la idea de la matriz, de la Matrix, ¿verdad? Del universo como una malla curva, redonda, pues, o sea, o redonda, pues, cerrada, ¿no? En el sentido de, y eso le permitió tener la pista para toda la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, ese factor común está presente en eso. Una serie de factores comunes y de detalles alrededor del estudio de esta gente. Además, tuve la oportunidad de entrevistar a varios genios
en este trabajo. Y llegamos a una conclusión, Félix. La genialidad no es algo innato. La genialidad es una metodología de trabajo. Ahí Cuando está. yo le digo esto a la gente, algunos se pelucan porque esto va en contracorriente de lo que nos han enseñado tradicionalmente. Claro. Pero todas las evidencias siguen apuntando en esa dirección. Es más una manera de trabajar que en sí mismo algo que traemos, ¿no? Sí. Sin que se desprecie lo que traemos, por supuesto, ¿no? Claro, porque cada quien tiene sus habilidades y recursos, pero por ejemplo, fíjate, el tema de la creatividad, el hecho de que hay una pregunta que es muy interesante, la relación, o hay una asociación muy interesante, las preguntas que nos hacemos todos los días y la creatividad. Son creativas las preguntas que yo me hago en mi vida, que me permitan llevar otros resultados. Eso es una pregunta clave. Por ejemplo, frente a una situación que yo pueda estar viviendo de dificultad, preguntas como, bueno, ¿cómo puedo creativamente yo empezar a mirar esto diferente? Me puede dar una diferencia de perspectiva si me, por ejemplo, que a una persona que se está preguntando, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Te da una diferencia porque en una te da posibilidad activa de protagonismo con responsabilidad en lo que haces y en otra se te da una sensación pasiva de por qué a mí me pasan las cosas. Nos pasa porque la vida es la vida. A veces no es un misterio y no tiene que ver Sí, sí, necesariamente porque tú estás haciendo algo. Y yo creo sí. que en la creatividad también hay una relación. Yo me acuerdo, Luis, ¿te acuerdas de este Marcel Marceau? Este extraordinario, ¿Cómo no? Claro, 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 claro. cómo está, para los que no conocen el personaje, lo voy a colocar acá en una de las fotos, fue un personaje maravilloso, un actor de la mímica, un genio, que hacía formas con las manos y creaba mundos invisibles y los traía a ser visibles. Uno generalmente estaba viendo cuando él movía las manos lo que él estaba haciendo, un genio. Y una de las cosas, una vez le preguntaron, por cierto, eso fue, tuve la posibilidad también de verlo en Caracas cuando él fue, y él le preguntan, ¿qué le da pasión, qué le da alegría a usted estar vivo? Y él decía, y él contestó, ser creativo cada momento de mi vida. Y él le preguntaron, ¿y qué significa ser creativo? Él decía, disfrutar de lo que hago. Exacto. Qué Interesante. bueno, qué bueno, qué bueno, ¿no? Disfrutar de lo que hago. Ese es clave. Sencillo. La otra, porque otro de los factores comunes es el humor. El humor, claro. El humor, aun cuando no todos tenían buen humor, porque hubo algunas excepciones en el registro que hicimos, revisamos cerca de 180, más o menos 180 grandes genios de la historia. Nos pusimos a buscar biografía, datos de gente bien que lo conoció, las referencias, sus propios escritos, para tratar de leer cuáles eran esos factores, ¿no? Y en la mayoría privaba el buen humor. El buen Es humor. decir, eran personas que reían mucho o Mm. que ríen mucho, ¿no? Ríen mucho, graciosos, amantes, amantes de la curiosidad. La curiosidad, pues, sí es otro de los factores, Crucial, indudablemente. es crucial. Y lo más interesante, el cuestionamiento de sus propias ideas. Ese es el otro factor clave. Cuestionamiento permanente de sus propias ideas. Sí, el no casarte con ideas, sino que las ideas. Exactamente, sino mantenerlas en movimiento. Suelen ser los discípulos de estos grandes maestros, por ejemplo, en el campo de la mente humana, Freud, por ejemplo, Freud en cada obra se renovaba. Uh-huh. Fueron sus discípulos quienes congelaron el psicoanálisis. Albert Einstein dio, creo que fueron 6 conferencias sobre la teoría de la relatividad antes de que fuera, digamos, probada con el famoso experimento aquel del, ¿cómo se llama?, del eclipse total de sol. Antes de eso, él dio 6 conferencias. Fueron 6 conferencias diferentes. O sea,
En la teoría de la relatividad se iba construyendo sobre sí misma en la medida que iban apareciendo nuevos datos y nuevos elementos. Esto es lo común a los actos creativos. También, fíjate cómo, por ejemplo, la física de Newton también se fue perfeccionando con Laplace, con Leibniz, que incorporó algunos elementos, se fue enriqueciendo en la medida que iba evolucionando, ¿no? Las ideas platónicas, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, Charles Darwin, por ejemplo, Charles Darwin era una persona que se debatía mucho, tenía, no sé si llegaba a un trastorno de humor, hay sospechas de que sí, porque oscilaba mucho entre la alegría y la tristeza, tenía momentos de tristeza y de hipocondría severos, Darwin, pero también se acompañaba de momentos de mucha alegría y de mucho entusiasmo, ¿no? Y de mucha curiosidad. Entonces, todo eso es lo que nos hizo ir construyendo como una metodología. Una metodología de la creatividad, una metodología de la genialidad, ¿no? Que es cómo utilizar esos recursos que están en todos nosotros. Fíjate, yo le digo a los estudiantes, les suelo decir, aquí todos son genios. Estudiantes, por ejemplo, de psicología de la universidad, yo le digo, si ustedes llegaron aquí es porque son genios. Sobre todo porque ya dominan las dos competencias más complejas que puede dominar un ser humano en forma creativa. Dominan el lenguaje. Cada vez que usted pronuncia una frase, está haciendo un acto creativo. Eso es tremendo. Y dominan el caminar. No caminan ustedes siempre sobre la misma calzada. Ustedes pueden caminar por muy distintas calzadas y sin embargo logran caminar sobre ellas. ¿Qué significa eso? Que ustedes hacen un acto creativo de movimiento corporal sobre eso. Fíjate que uno de los datos interesantes en todo esto, Félix, también es que en Alemania están haciendo unas casas experimentales con los pisos desiguales, como si tú estuvieras en un terreno natural, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha descubierto que en la medida en que tú caminas por un lugar que es irregular, eso estimula la creatividad, estimula el sistema nervioso central. Claro. Porque tienes que recrear en cada paso, tú tienes que recrear el movimiento. Ahora, todo eso lo hacemos de manera inconsciente, incluso de manera automática. Fíjate, que Luis, también forma parte de la creatividad. Fíjate, de lo muy interesante que podemos hablar acerca de modelos. Yo me estoy planteando, sobre todo a los que nos escuchan, me estoy haciendo una pregunta: ¿cómo puedo yo comenzar a ser creativo en mi vida diaria? ¿Qué sugerencias pudiéramos darle a una persona que quiere iniciar el viaje, que ha tenido creencia de que no es creativo, pero que en este momento decide, no, pero yo quiero, entendiendo que la creatividad es una habilidad que también se desarrolla? Bueno, ¿qué pudiera hacer en forma práctica para comenzar a conectarme con mi creatividad de todos los días? Creatividad para el trabajo, creatividad para resolver problemas, para el hogar, para el hogar, para que te vaya mejor en la familia. para manejar conflictos, creatividad. Claro, para manejar los conflictos, la educación de los niños, por ejemplo, porque fíjate que el niño siempre es creativo. ¿Por qué? Porque él no se cuestiona si va a ser creativo o no. Él simplemente se lanza. Lo hace. Él lo hace, simplemente él lo hace y está descubriendo un mundo nuevo y todavía no ha cerrado ese mundo desde el punto de vista afectivo y cognitivo. O sea que El uno problema es cuando uno aprender cierra a el no mundo. juzgarse. Exactamente, porque Uno. cuando tú cierras, esto es la realidad, ahí sí te perdiste. ¿Ya? Que es muy fácil hacerlo por razones de seguridad, de sobrevivencia. Para nosotros sobrevivir tenemos que conocer el mundo. Tenemos que tener mapas. Tenemos que tener un mapa y eso es la mente. La mente es el mapa de la realidad.
Ujú. Entonces, por supuesto, entonces hay cosas que yo tengo que tener establecidas. Ok, Luis, pero Pero fíjate, también es un juego de pero, cerrar y abrir. pero yendo a lo concreto, entonces sería uno aprender a no juzgarnos. Yo le agregaría una segunda, el hecho de buscar modelos, personas creativas en un área que tú quieres desarrollar. Por ejemplo, Sí, si sí, tú tienes sí. quiero ser creativo en la cocina, busca personas que son creativas, programas, libros, videos, de gente que está haciendo cosas Adrián Ferrá, por ejemplo, fíjate, Adrián Ferrá en el campo de la cocina, ¿no? Un gran creativo creativas. que empezó a combinar cosas que antes no se combinaban y de repente dice, bueno, y si yo le añado esto a esto, déjame ver y probar y entonces voy desarrollando eso. Fíjate, nosotros lo recogemos en una ecuación, ¿no? Mi manía matemática, ¿no? Eh, lo recogemos en una ecuación que llamamos inteligencia explosiva. Y lo llamamos inteligencia explosiva porque son el uso de 4 palabras que empiezan por la letra C. El C4, que es Ujú. el explosivo más perfecto que hay, ¿verdad? Entonces, lo primero, colectivo, lo que tú acabas de decir. Es decir, no pienses solo. Es otro de los rasgos importantes, otro de los mitos que matamos. Es mentira. Ningún creativo piensa solo. Tiene gente a su alrededor que lo ayudan a pensar. Entonces, eso es importante. Colectiva. Conectiva. Fíjate, por ejemplo, Adrián Ferrá, entonces conecta, oye, y si por ejemplo yo el perejil, ¿qué le podrá hacer el perejil al pescado, por ejemplo? Está conectando. Ujú. Que Interconectividad. no, exacto, nosotros conectamos, por ejemplo, conectamos el caminar en distintas superficies con la creatividad. Ah, Magnífico. ¿y cómo es eso? Ah, efectivamente, ¿por qué? Porque tú estás automáticamente, tú estás estimulando tus circuitos neurológicos para que hagan procesos innovadores dentro del camino donde te vas moviendo. La tercera lo llamamos creativo, que es tenga una idea nueva cada día. Ah, O mira eso. sea, en la mañana, por ejemplo, al despertar, diga, oye, ¿qué idea nueva se me puede ocurrir a lo largo del día de hoy? Con respecto a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si dibujaba con la mano izquierda, voy a dibujar con la mano derecha. Ujú. Era otro ejercicio que ponía a hacer de Bono, ¿no? Cambiar de manos, ¿no? Entonces, y cosas así. Si, por ejemplo, yo acostumbraba todas las mañanas a que la primera idea que me venía determinaba el comportamiento del día. Aquello de que me levanté con el pie izquierdo. Bueno, ¿y qué importa? Me levanté con el pie izquierdo. Bueno, no importa. Ahora pongo el derecho. Sí. Es decir, estar innovando, innovando como ejercicio cotidiano. También Y la otra, sí. la cuarta C, es el contexto. ¿Qué me dice la situación de cuál sería la intervención originaria que le daría un curso creativo, un curso innovador, un curso constructivo a lo que yo estoy haciendo? Sí. Por ejemplo, la gente que se mudó durante el COVID, se mudó de la actividad presencial a la actividad a través de Internet. Eso fue un ajuste creativo al contexto. Sí. Y fíjate Entonces, que esas son las 4C, donde nosotros, ese fue el resultado final, provisional como todo y parcial como todo, ujú, que sacamos de ese estudio que duró más o menos unos 8 años. yo creo que hay una cosa, un elemento interesante también que yo le agregaría en esto de los como ideas, es lo que de eso podríamos hacer solo un programa que es el diario creativo. Los grandes creativos y las personas creativas siempre anotan sus ideas o dibujan sus ideas. Por ejemplo, yo tengo esto, que es un diario Exacto. de un proyecto y yo mi proyecto lo uso de muchas maneras. Ideas que se me van ocurriendo, incluyendo collage, Sí. ¿no? Este,
De manera que esto me va permitiendo a mí asociar ideas cada vez que nunca una idea la juzgo como buena o mala, sino que inmediatamente la plasmo y de ahí vamos al tema incluso de los mapas mentales de Tony Buzan, esos modelos como el pensamiento irradiante de Da Vinci, cómo Leonardo da Vinci creaba y cómo hay un libro fascinante de Andrew Gibbs acerca de modelando la inteligencia de Leonardo da Vinci. Es decir, y una de las cosas que tomaba eran los mapas mentales. Ya Da Vinci usaba especie de diagramas para hacer ideas y bocetos, diagramas, incluso para mantener el secretismo, escribía al revés. Sí. Sí. O sea, es un Fíjate, tema por ejemplo, agotable. Ahora que acaba de nombrar a Leonardo da Vinci, Michelangelo, ¿verdad? Hace la Pietà a los 21 años. Imagínate. Y entonces cuando a él le dicen, pero ¿cómo usted convierte ese bloque de mármol en esta belleza? Y él dice, yo no lo convierto, yo lo libero. Ahí adentro está el personaje. Yo lo que hago es liberarlo. Por eso a las obras inconclusas de él las llaman los esclavos, porque ese no fueron terminados de liberar, ¿no? Wow, interesante. Y otra cosa que también comenta en una oportunidad es que alguien le pregunta, pero ¿cómo sabe usted cuándo detener el un trabajo? Wow, bárbaro, ¿no? Y él decía, cuando llego a la piel. ¿Qué significa eso? Que está dentro de su cabeza representado lo que va a lograr. Maravilloso, sí. Aun cuando, por ejemplo, claro, en el caso de la escultura, tenía que tener seguramente una representación muy clara y precisa, ¿no? Pero en el caso de Disney, por ejemplo, es simplemente, yo lo que sé es que va a ser fabuloso. Exacto. ¿Verdad? Va a ser brillante y grande. Es decir, ya hay una visualización. Mozart, por ejemplo, Mozart decía que él veía la música bailar en el aire. Sí. ¿Ya? Beethoven, cuando Beethoven queda completamente sordo, que sigue insistiendo y compone la 9ª sinfonía, los amigos le decían, pero no te tortures, no sigas componiendo. Y Beethoven le dice, y dime qué hago con toda esta música que tengo por dentro. Wow. Es decir, en personaje creativo, lo que está buscando ya está dentro de él, ya ha sido creado. Y precisamente eso es lo que lo convierte en un gran motivador. Exactamente. Bueno, Luis, ya hasta aquí vamos cerrando nuestro programa de hoy de creatividad y de la serie Creatividad que la vislumbro y la vislumbramos brillante y grande en cuanto a aporte. Brillante, amplia y abierta. Y de conversaciones abiertas, sobre todo con los invitados que vamos a tener, que soy invitado de verdad interesantísimo. Y bueno, nos estamos encontrando en el próximo Entre Trance la próxima semana. Así es. Un abrazo para todos nuestros queridos ¿Escuchas? visionarios, ¿cómo lo vamos a llamar? Creadores, creativos. Visionarios creativos que están aquí, pues, siguiendo esto y que ojalá sea de una gran utilidad para vivir cada vez mejor. Sí, así es. Bueno, un fuerte abrazo y seguimos el viaje, Luis. Cuídate mucho. Gracias. Seguimos el viaje.